Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro curso de teología bíblica. Vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad?, de este tema que ya hemos iniciado, ya hemos empezado, ya ahora nos toca seguir hablando un poquito más. Estamos en la antropología bíblica. Hoy vamos a continuar con el tema que nos quedamos la semana pasada, que fue el origen del hombre. Hoy es la parte 2. El origen del hombre, parte 2. Y bueno, yo quiero leer de nuevo, ahí si me acompaña al libro de los inicios, el Génesis. Vamos a leer ahí todos juntos una vez más. Lo vamos a leer varias veces. Este versículo se lo va a aprender hasta en inglés, el momento que lo vamos a leer. Y dice, no, hoy no sé nada, bueno, pues hasta la Biblia en inglés. Pero vamos a leer Génesis 1:26 y, y vamos a orar y después de leer el versículo y vamos a entrar, ¿ok? Entonces dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Acompáñenme a hacer una oración para poner en las manos de Dios este tiempo. Dios Padre, damos gracias por su amor, su misericordia, porque hoy nos permite estar aquí, por su inagotable misericordia. Padre, hoy queremos reconocer que si hoy estamos en este lugar es por todo lo que tú nos has permitido, Señor, por su gracia y su misericordia. Padre, muchas gracias. Como lo decíamos hace rato, palabras nos faltan para agradecer todo lo que haces por nosotros. Muchas gracias, Padre, aunque a veces no lo podemos ver o no lo entendemos, no significa que tú no estés haciendo nada, no significa que tú no hagas nada. Por eso en esta hora te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento en esta clase para seguir aprendiendo sobre ese tema, Señor, sobre la antropología bíblica, sobre el origen, el verdadero origen de todos nosotros, que eres tú. Tú eres el que nos creaste y tú eres el que nos diseñaste y nos hiciste de la manera en que tú lo hiciste. Ayúdanos a entenderlo y poder verdaderamente amar cada vez más tu palabra y saber que no venimos de ningún efecto del azar, sino venimos de tu corazón, porque tú nos diseñaste y tú nos creaste, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Ok, entonces vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada, que habíamos dicho que hay muchas ramas de estudio, ¿se acuerdan? Que también otra manera de ver otras perspectivas antropológicas que intentan describir, han intentado describir el origen o han intentado explicar el origen del ser humano, incluso la naturaleza y el ser de los seres humanos, pero que a diferencia de la antropología bíblica, esas demás perspectivas o esos otros puntos de vista están limitados, como cualquier obra humana, y no alcanzan a contemplar toda la obra de Dios y lo hermoso que hay, y tratan de encontrar en lo natural una explicación a cómo es que pudimos llegar a ser, o lo que ellos de alguna manera lo explican, lo que el ser humano es hoy en día. Y prefieren la mayoría, o encuentran la mayoría, más que preferir, en algunos casos sí lo prefieren, pero muchos encuentran más lógico que los seres humanos somos el resultado de la evolución, ¿verdad? De procesos evolutivos durante millones de años. Otros prefieren creer que no hay un Dios o algo que nos haya diseñado. Todas las cosas se dieron así, nada más pues porque se dieron, no hay algo, no hay un origen, no hay un propósito. Entonces, eso nos desvirtúa o nos quita un valor como creación. Entonces, ha habido muchas y hay muchos puntos de vista que quieren explicar la naturaleza de los seres humanos. Y la ciencia ha hecho sus aportes o ha hecho sus estudios, sus avances, pero como ya hemos dicho, hasta el día de hoy no se ha podido llegar a cómo es que surgió la vida en el universo, cómo los seres humanos llegaron a ser, bueno, desde el punto de vista científico. Pero la diferencia, y aquí es donde entra
¿verdad? Dios en escena, del punto de vista de la antropología bíblica, las demás, es que la respuesta ya la tenemos acerca del origen de los seres humanos. Y es que fuimos creados por Dios. Entonces, la semana pasada estamos hablando de algunos argumentos, ¿verdad? Después de que esto que explicamos, a favor o para defender nuestra postura y nuestra creencia de que es más lógico y racional creer que hemos sido creados por Dios y no el resultado de un proceso evolutivo o de la evolución, ¿verdad? No es como que Dios no supiera qué estaba haciendo. Bueno, pues ahí más o menos, a ver cómo se vaya dando, ahí le voy arreglando, mientras va pasando el tiempo, ahí los voy arreglando y ahí hay una rama de la teología, o hay incluso ciertos uh, sectores del cristianismo que se adhieren a este especie de un teísmo evolutivo o algo así se le llama, donde adoptan la teoría de la evolución, pero la intentan combinar con la idea de que Dios utilizó la evolución para que el ser humano, pues, fuera como es hoy en día, ¿no? Pero bueno, eso está muy forzado, porque entonces estamos diciendo de alguna manera que Dios no hizo todo perfecto en el principio. La Biblia dice que todo lo que hizo Dios era bueno, ¿se acuerdan? Y era perfecto. Pero esta idea de querer, eso es lo que pasa cuando queremos combinar la, la ciencia con Dios de una manera equivocada. No es que la ciencia esté mal, sino que hay cosas que no podemos simplemente tomarlas así y ya quererlas mezclar. No es así. Entonces, quienes creen que Dios usó la evolución para crear a los seres humanos, para dar el origen a toda la vida. Pero bueno, hasta el día de hoy la teoría de la evolución se sigue desarrollando, o sea, no está terminada. Bueno, se sigue estudiando, se sigue observando. Hay muchas cosas que se aceptan, otras que todavía están en discusión, otras que ya se empiezan a discutir, otra vez que se empiezan a poner en tela de juicio. Bueno, es todo un tema con la evolución. Entonces, nosotros creemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y ayer, la semana pasada, bueno, entonces hablábamos de algunos argumentos a favor de que fuimos creados por Dios. Entonces, pues vamos a retomar ahí esos argumentos que estábamos viendo. Ahora, estos argumentos, algunos ya se dijeron en apologética, creo que tienen el material de esa apologética, o no sé si se les dieron hojas, pero ya se han explicado. Y estos mismos argumentos también nos sirven para respaldar la idea de que Dios, cuando alguien nos pregunte, ¿me explico? Sabemos que para nosotros es suficiente la palabra de Dios, pero esto podemos usar otros razonamientos para explicar que es más lógico, aún sin citar la Biblia, que Dios nos haya creado y no el resultado. Bueno, entonces nos quedamos en el argumento moral. Y lo voy a repetir. Bueno, el argumento moral postula dos cosas, o digamos que se basa en dos cosas, en la objetividad moral y en la conciencia moral. En cuanto a la objetividad moral, fíjense, este argumento sugiere que si Dios no existiera, no habría una base objetiva para la moralidad. Y esto lo hemos repetido muchas veces. Porque, ¿cuál es, ¿cuál es el origen de decir que esto es bueno o es malo? ¿Por qué podemos decir que algo es malo? ¿Cómo es que tenemos la idea de que algo es malo? Pues que lo estamos comparando con otra cosa. Entonces, ¿de dónde surge la idea de lo bueno o del bien? ¿Cuál es el origen del bien? ¿No? Porque siempre es la típica argumentación de que, bueno, si yo soy bueno porque hay maldad. Luego llegaremos a un punto de explicar eso, no será apologética, si lo... Sí le explicaron lo del origen del mal. Pero bueno, si se vuelve a tocar el tema, lo podríamos explicar. Cómo hay una respuesta respecto hacia la maldad en el mundo, ¿no? Bueno, con la Biblia en la mano para nosotros es bastante claro, pero pues entendemos que hay quienes no creen y quieren que le hagamos levantar muertos y ni se van a creer, ¿no? Pero es nuestro deber saber preparar, bueno, de preparar lo suficiente para poder explicar todo este tipo de preguntas, que son buenas preguntas, ¿no? Pero Dios nos da la respuesta ahí. Ahora, si quitáramos a Dios, entonces no hay un origen para el bien. Porque entonces, ¿cómo podemos decir que algo es malo si no tenemos una primera idea, un primer origen para el bien? Sin embargo, miren, los seres humanos experimentan la moralidad como algo objetivo, aunque
algunos quieran pensar que no. Por ejemplo, el mal es reconocido como tal universalmente en cosas como la esclavitud o el genocidio, ¿no? O sea, el quitarle la vida a mucha gente, ¿no? Entonces, la existencia de leyes morales objetivas implica, según ese argumento, la existencia de un legislador superior, es decir, Dios. ¿Qué significa esto? Que si todas las personas en el mundo tienen una idea de lo bueno y de lo malo, porque todos tenemos una idea de lo bueno y lo malo, ¿sí o no? Esto significa que nuestra naturaleza, por nuestra manera en que estamos creados o en que estamos hechos, algo fue depositado para que pudiéramos tener esta idea del bien y el mal. Lo que sugiere entonces que un legislador moral superior, es decir, alguien que es el creador de las leyes y el que las ejerce, las leyes morales, nos creó y dejó esto en nosotros. Esto nos lleva a la conciencia moral. Todos los seres humanos poseen una conciencia moral avanzada que no se explica completamente por los procesos evolutivos. Y aquí es donde nos diferenciamos, y lo vamos a estar repitiendo las veces que podamos, de los animales. Los animales no tienen conciencia, ¿saben eso? O sea, nuestros perritos en casa no saben lo bueno y lo malo como nosotros lo sabemos. Los podemos enseñar, los podemos entrenar. Ellos tienen sus instintos de supervivencia, del celo y todo eso, ¿no? Eh, pero cuando los regañamos, no se crean que nada más es porque, ay, no, ya me equivoqué, ¿no? Porque si uno entrena al perrito, ¿verdad? ¿Sabe qué sirve para que los perritos aprendan? No, no me va a creer, ¿no? Pero tenemos que asociar las órdenes con sonidos o ruidos. Puede ser chasquido de dedos, puede ser un sonido con la boca. Cuando ellos aprenden la relación que hay entre el sonido y lo que hacemos, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Pero no es que ellos tengan, ¿verdad?, una conciencia moral o un espíritu de obediencia super elevado, es que así es su naturaleza. Pero nosotros nacemos con esta conciencia de saber el bien y el mal. En todas partes del mundo, toda persona tiene una conciencia interior que les dice cuando algo está bien y cuando algo está mal. Sea creyente o no, porque eso está en la naturaleza de los seres humanos. Y esto es lo que la ciencia no puede explicar ni terminar de explicar, mucho menos la evolución. ¿Cómo es posible que en todas las civilizaciones, en todas las culturas, siempre hubo o ha existido una conciencia, una idea de diferenciar entre lo bueno y lo malo? Eso no la ciencia no lo explica. ¿Por qué? Porque en el principio, cuando Dios nos creó, que éramos perfectos, sin pecado, bueno, teníamos el Espíritu de Dios. La conciencia es de esas cosas que quedó en los seres humanos, de esa creación perfecta que un día fuimos. Pero la conciencia por sí misma no nos puede transformar, no nos convierte en hijos de Dios, solamente pues nos dice, no, eso está mal, ¿no? Cuando éramos, cuando nos mandaban a la tienda nuestros papás, ¿se acuerdan? Y que nos queríamos quedar con la feria, ¿no? Sabíamos que estaba mal, ¿sí o no? Pero pues podía más, ¿verdad? El querer ir a jugar ahí con los amigos y comprarse las papitas, ¿no? ¿Verdad? Pero pues sabíamos que estaba mal porque estábamos tomando algo que no nos pertenecía. Eso nunca se quita, fíjese, del saber cuando algo es bueno o es malo. El problema es que hay pecado que gobierna y esclaviza, ¿no? Bueno, con esta capacidad de discernir entre el bien y el mal y de actuar de acuerdo con principios éticos elevados, sugiere entonces que fuimos creados a imagen de un ser moral, es decir, Dios, porque los animales no se rigen por una conciencia moral, es por sus instintos, ¿no? A mí nunca, a mí nunca me ha pichado nada un perro en la tienda. O sea, me ven muriendo de hambre y se me quedan viendo, pues ¿qué tendrá el amo? Pues no me va a hacer de comer, porque ellos no, ¿sí me explico? Ahora, eso es una de las cosas que nos diferencia. El otro argumento, vamos con el siguiente, el argumento de la racionalidad. Pero este argumento quedó claro, de la moralidad, tenemos una conciencia moral. Todos los seres humanos la tienen. Entonces,
Esto nos dicta que esto no es resultado de la evolución, ¿ok? La moral no es resultado, por mucho que quieran disfrazarla, hay muchos, por ahorita hay muchas ideas, fíjense mucho de lo que anda en redes. Digo, si Dios nos ha prestado a usted o a mí la capacidad de verlo con madurez y que no nos vayamos a creer todo, podemos examinar lo que dicen ahorita las ideas, las ideologías que están ahorita, ¿no? Pero tengamos mucho cuidado porque luego intentan explicar esto de una forma que tratan de darle la razón a otras cosas, sino de que no, todo es un constructo social, que la figura del hombre, la figura de la mujer es una construcción social, pero la realidad es que, bueno, no quiero perder mucho tiempo en eso. Hay una explicación biológica, o sea, para los comportamientos de los seres humanos, ¿no? Dios nos creó a los hombres con unas capacidades y a las mujeres con otras, ¿no? Pero bueno, eso es para otro tema. Entonces somos morales por naturaleza, tenemos una conciencia moral. Y eso es porque Dios pues, nos depositó en nosotros, o es lo que quedó, ¿no? Ahí. Ahora, el argumento de la racionalidad. Fiabilidad, vamos a hablar de la fiabilidad de la razón. Miren, si la mente humana es el producto de procesos evolutivos por el azar y naturales, surge la pregunta de por qué deberíamos confiar en nuestras capacidades racionales. Nunca se ha preguntado cómo es que nosotros razonamos las cosas de una manera y otras especies no la hacen. Si nuestras creencias son simplemente el resultado de adaptaciones evolutivas para la supervivencia, no necesariamente para la verdad, ¿por qué nuestras capacidades cognitivas deberían ser fiables? ¿Por qué deberíamos confiar en nuestra racionalidad o nuestra capacidad de razonar si son el resultado de el proceso de la evolución? ¿Por qué deberíamos confiar en eso? Si no son tan necesarias para la verdad, sino más que nada para la supervivencia. Este argumento sugiere que la fiabilidad de la razón y la capacidad de conocer la verdad indiquen que nuestra mente fue creada por un ser racional. ¿Cómo es que nosotros, esto no lo puede explicar la ciencia, cómo es que podemos diferenciar la verdad de la mentira? O sea, ¿por qué algo es verdadero y por qué algo es falso? ¿Cuáles son las, los requisitos que debe tener algo para que sea verdadero? O sea, se ha puesto a pensar, porque luego, bueno, no es algo que nos vaya aquí a, si no lo hacemos, no pasa nada, no pierde la salvación, ¿no? Pero es algo bien interesante que Dios dejó a nosotros como seres humanos. ¿Cómo es que podemos evaluar algo y decir, esto es verdad? Y después ver otra cosa, o cierto que no, esto es mentira. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque podemos razonar, porque podemos analizar las situaciones, las personas, las palabras, y en base al conocimiento que tenemos de las personas o de las situaciones podemos llegar a la conclusión de decir, bueno, no, estás mintiendo. Ahora, ya no es lo mismo que si, ¿verdad? Nos robaron y vimos el video, pues ahí sí no. Pero así de primera, no, tú me estás mintiendo. ¿Por qué? Porque te conozco, sé cuando mientes. ¿Cómo? Eso la ciencia no puede explicar esa capacidad. ¿Cómo es que, verdad, de esa capacidad racional? Ahora, los animales no tienen esa capacidad. O sea, mis perritos, que estoy hablando para que si no se los diga, en la casa no saben cuando yo les miento, ni cuando les digo la verdad, nomás saben cuando tienen hambre, no me tienen harto, pero bueno, no saben. Pues usted le puede hablar al perrito o hacerle ruidos y el perrito no sabe si eso es verdad o es mentira. No lo puede diferenciar. Ahora, pero nosotros sí, cuando miramos algo, empezamos a dudar, no, esta persona no me da confianza, ¿verdad? Aunque a lo mejor se viene bien vestido o, o bien vestida, pues de repente hay algo, ¿no? Bueno, ahí no es otra manera que podemos diferenciarnos. Entonces esto nos lleva a la conciencia y a la autoconciencia, que es la capacidad de reflexionar sobre nuestra propia existencia, de formular preguntas filosóficas y de buscar propósito. Ah, y de buscar propósito no parece tener una clara ventaja evolutiva y sin embargo es central para la experiencia humana. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Qué significa esto? Se supone
según lo que postula en general la teoría de la evolución, que acuérdense que los seres humanos somos la versión más avanzada de la primera versión, pues del primer Homo sapiens, ¿no? Que le llaman, que hubo del primer primate, ¿no? Somos la versión más avanzada, más evolucionada, somos la mejor versión, pues, ¿no? No quiero decir esa frase, pero bueno. Si hemos evolucionado para sobrevivir, porque se supone que es para adaptarnos al entorno y para sobrevivir y para perpetuar la especie, o sea, para que siga habiendo más y mejores de nosotros en las siguientes generaciones, ¿de qué nos sirve para sobrevivir el tener la capacidad de reflexionar? Porque si lo que me va a garantizar a mí sobrevivir, a mi especie, a mi familia, es que yo sea fuerte, la fuerza física, bueno, pues lo voy a ser fuerte, ¿no? Pero ¿para qué me sirve reflexionar? ¿Para qué quiero como especie tener la capacidad de reflexionar si eso no me da ventaja en una pelea contra un animal, con una carrera? ¿Sí me explico? O sea, esta capacidad de reflexionar a la luz de la teoría de la evolución no nos sirve, o sea, está de más. Bueno, lo que sugiere entonces que esta capacidad que tenemos, pues, no es el producto de la evolución, sino de algo más allá. Esto podría entonces, o más bien, según si lo postulamos de esta manera, esto sugiere que fuimos creados, fíjense bien, esta capacidad que tenemos de hacernos preguntas de ¿por qué estoy aquí? Bueno, cuando estábamos alejados de Dios, ¿verdad? Ahora ya por la gracia de Cristo ya tenemos más claro esto. Espero que sí, hermanos, no vayan a salir con que yo no sé para qué estoy aquí, hermanos. Bueno, espero que Dios nos ayude, ¿no? Si tenemos ya más claro esto. Pero fíjense, ¿por qué los seres humanos se pueden preguntar eso? Bueno, si tenemos esta capacidad de reflexionar, nos sugiere ese argumento que fuimos creados con un propósito que trasciende la mera supervivencia biológica, es decir, que el poder hacernos preguntas de por qué estamos aquí, para qué, y qué haya más allá de la muerte, todo ese tipo de preguntas nos lleva a la conclusión de que hemos sido creados para un propósito más allá de solamente sobrevivir aquí en la Tierra. ¿Sí me explico? No solo somos carne y hueso o un montón de células ahí evolucionadas, ¿no? O sea, esta capacidad que tenemos es porque algo, por alguna razón, se nos depositó para algo más que solamente sobrevivir. Y bueno, la respuesta es que sí, hay una vida después de la muerte. ¿Cuántos creen en la vida después de la muerte? Sí, hay vida eterna, ¿verdad? Para los que creen y allá en la eternidad con el Señor, por su gracia, y hay separación eterna para los que no creyeron. Entonces, pues bueno, si la, tenemos esta capacidad es porque tenemos, hemos sido creados por un propósito más allá que solamente subsistir o supervivir aquí. Es decir, que nuestra vida como seres humanos no se resume a las cosas que hacemos o obtenemos aquí, ¿no? Hay algo más, hay algo más. Ahora, vamos con el argumento existencial. Entonces, este fue el cuarto argumento, ¿ok? El argumento de la racionalidad, que la fiabilidad de nuestro razonamiento y la capacidad de reflexionar que tenemos. La evolución no puede producir esto, ¿ok? O sea, no lo produce. Porque la evolución lo que busca es que, bueno, no que busca, ¿no? Pero lo que postula es que si las especies van evolucionando, se van mejorando, están más adaptadas al entorno, es para que sobrevivan. ¿Sí? Pero reflexionar, pues eso no me garantiza sobrevivir, al contrario, si me la paso pensando, me cae aquí el hacha del otro y me quedo, ¿no? Entonces, no, no es el resultado de la evolución. Ahora, el argumento existencial. Vamos a hablar de sentido y propósito, miren. Muchas personas experimentan una sensación de propósito y significado que parece ir más allá de lo que la evolución por sí sola podría explicar.
¿ok? Este sentido de propósito podría ser visto como evidencia de que fuimos creados por Dios con un propósito específico en la mente. Hay un propósito por el cual fuimos creados. Y este propósito, la evolución no lo da y no lo puede dar. Nunca lo pudo dar y nunca lo dará. Porque la evolución nomás dice, bueno, es que nomás somos la mejor versión, pero ¿y qué? O sea, qué me sirve a mí ser la mejor versión del primero de nuestra especie? O sea, eso no me garantiza nada. O sea, porque no, al mundo actual ya no le funciona esto. Bueno, a nuestro mundo actual no nos funciona que seamos la mejor versión porque al final del día lo que verdaderamente cuenta para nosotros no es si somos la mejor versión a nivel biológico, sino si sabemos entender las cosas que importan para nuestra vida y aprovechar nuestros días. Porque si no, aunque a lo mejor no tengamos los lujos que quisiéramos, unos frijolitos y hay unas tortillas todos los días, saben bien ricos en familia, ¿sí o no? Pero la evolución no puede explicar eso, de nada. Y que tengamos este sentido de propósito o esta conciencia de que debe haber un propósito para el cual yo estoy aquí. Todos en algún punto, todos los seres humanos se han hecho esta reflexión. Creo que estoy aquí por un propósito. Claro que no para hacer una guerra, no para conquistar el mundo, pero como si supiéramos o como si de alguna manera hubiera quedado que se nos dijo que hay un propósito, hay una tarea específica que deberíamos hacer. Bueno, este sentimiento es, es lo que en un estado natural, ¿verdad? Alejado de Dios, porque todos en un momento lo sienten, es lo que quedó de la conexión que un día hubo con Dios. Porque la naturaleza del ser humano extraña la conexión con Dios. Pero por el pecado, porque el pecado esclaviza la mente, el corazón, buscamos otras alternativas para querer reconectarnos con Dios o con lo divino, según lo dicen los filósofos, ¿no? Y bueno, ahí tenemos los vicios, los excesos, las religiones o los movimientos religiosos y un montón de cosas que han surgido a lo largo de la historia para querer reencontrarnos o reconectarnos con Dios. Pero esos métodos no han funcionado. El único que puede restaurar esa conexión, esa relación y esa comunión con Dios es Jesús. Y esa relación es restaurada cuando creemos. ¿Sí? Pero luego vamos a ir ahí. Entonces, tener un sentido y un propósito, o la búsqueda de un sentido y un propósito, no es el producto de la evolución, es porque nosotros hay esta característica de nuestra naturaleza de buscarlo, porque pues efectivamente Dios nos creó para un propósito. El problema es que alejados de Dios, cualquier propósito que quieramos a encontrar, lo único que va a producir es llenarnos de orgullo si conseguimos cosas, ¿verdad? Pero la búsqueda de este propósito es evidencia de que hemos sido creados porque Dios con un propósito nos creó, no para ser ahí nada más bulto, ¿no? Y el anhelo de la trascendencia, fíjense, esto es algo interesante, la humanidad tiene un anhelo natural, o todas las personas, cada persona tiene un anhelo natural de lo trascendente. ¿Qué quiere decir trascendente? ¿Qué quiere decir trascender? De ir más allá, ¿ok? De lo que podemos a veces tocar, ¿no? Un anhelo natural de lo trascendente, de buscar, es decir, rebuscar respuestas más allá de lo físico o lo temporal. No, no es casualidad, fíjense que, como lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Que buscamos las respuestas para llenar esos huecos o ese vacío espiritual con otras cosas, ¿no? Entonces también hay mucho esoterismo y todo, pues es otra manera equivocada de querer conectar con Dios, pero más desconectado no se puede estar, ¿no? Porque somos espirituales. Este anhelo profundo, ¿verdad? Indica que estamos hechos para relacionarnos con lo divino. Entonces lo que sugiere es que fuimos creados
por Dios. Todos los seres humanos tienen ese anhelo de ir más allá, de trascender. O sea, todos en algún momento cuando dicen, ay, yo no tengo miedo a la muerte, que no sé qué, ay, a la primera gripa ahí andan, no, ay, San Pedro, ¿no? Pero tener este anhelo de trascendencia, entonces muestra que fuimos creados para relacionarnos con lo divino, con lo espiritual, con Dios, en este caso con Dios, ¿no? Por eso recuerdan que una de las primeras cosas que dijimos en la serie de los sábados de la iglesia que sabe adorar es que fuimos creados para adorar. Fuimos creados para adorar a Dios, porque en el principio así era. Esa verdadera adoración existió en el principio, en esa comunión verdadera, en esa unión perfecta con Dios. Fuimos diseñados para vivir unidos a Dios, pero el pecado nos separa y nos aleja de Dios. Es por eso que ser millonarios, ser famosos, tener todas las comodidades no es suficiente. A ver, yo quiero hacer una pregunta aquí. En lo material, en lo humano, en lo natural, ¿usted ha conseguido algo? ¿Se ha logrado algo? Ah, ya tengo esto, ¿no? Mi carro. A ver, en el momento está padre, pero después, ¿qué? Pues ya tengo el carro, ya me puedo ir por donde yo quiera, pero sí, eso ya sanó la amargura del corazón. Eso ya nos quita los celosos, los tóxicos, ¿sabes? lo, lo impacientes. Eso soluciona lo que necesitamos trabajar en nuestra vida, conseguir ese tipo de cosas, pues no. Ahora no significa que no hay que trabajar, que no hay que... Nosotros como cristianos tenemos que ser ejemplo de ciudadanos responsables. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es que conseguir eso o satisfacer esos deseos no terminan de sanar el corazón, no alivian el alma, ¿me explico? Por eso nosotros como cristianos aprendemos que el verdadero amor no es el que dice cuánto tienes, cuánto vales, sino el que ama a otro por lo que el otro es y por lo que el otro representa. Porque así debemos amar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él da. Y así como debemos amar a los demás por lo que son. Entonces, tener ese deseo o anhelo de trascendencia indica que hemos sido diseñados para tener una conexión con Dios, con algo que es más allá, más elevado de lo natural. El problema es que lo intentamos llenar con otras cosas. Bueno, y aquí en este siguiente argumento, ya es un poquito más debatible a nivel filosófico y académico, pero lo menciono porque es importante, bueno, porque es necesario mencionarlo. Ahora, hay testimonios, ¿verdad?, de la transformación que ha habido en y los testimonios, ¿verdad?, de transformación que ha sucedido a nivel espiritual. Las experiencias de fe, muchas personas han experimentado una transformación radical en sus vidas a través de la fe en Dios. Miren, todos hemos conocido, tenemos gente en nuestra familia, o a lo mejor usted, que eran esclavos de algo, ¿sí o no? Algún vicio, ya lo saben, lo que ustedes quieran. Alguna sustancia, alguna droga. Pero Dios, al intervenir en la vida de uno, nos hace libres de todo eso. Lo que la medicina en años a veces no puede curar, Dios en un instante lo hace. Eso es algo sorprendente. Fíjense, es increíble cómo ver los testimonios, ¿verdad? De mucha gente a lo largo de la historia que han sido transformados a través de la palabra de Dios por la fe en Dios. Esto incluye cambios en la moralidad, propósito y sentido de identidad. Miren, no es extraño para nosotros que una vez que vinimos a los caminos del Señor, que reconocimos nuestro pecado y que le confesamos nuestros pecados al Señor, ¿verdad? Ahora se nos hace más claro el por qué no debemos o el por qué debemos cuidar mucho cómo tratamos a los demás, porque somos más empáticos. A lo mejor mi compañero o mis compañeros en el trabajo la están pasando mal, yo no me puedo burlar de ellos nada más porque sí, yo no le voy a estar poniendo apodos nada más porque sí.
a lo mejor tienen baja autoestima, yo qué sé, empezamos a ser más empáticos. Dios empieza a trabajar en nuestro corazón y empezamos a poder amar al prójimo verdaderamente, no a verlos como objetos, para, para usarlos para nuestro beneficio, no, los vemos que están estresados y, hey, tranquilo, o sea, de repente empezamos y antes no éramos así, ¿sí o no? Muchas cosas. Ah, estas experiencias, ¿verdad? Aunque a lo mejor no son pruebas científicas, son poderosos testimonios que sugieren que hay algo más allá en la vida que procesos naturales. Sucede cambios radicales o drásticos en la vida de personas que han creído y le han entregado su vida a Dios. ¿Cómo puede ser posible que de un día para otro el peor de los criminales ahora es el más amable del mundo? ¿No? Pero bueno, esas son cosas que Dios hace y esas son cosas que tampoco la ciencia puede explicar. Y bueno, esta otra mención es ah, las respuestas a las oraciones. Hay innumerables testimonios, ¿verdad? De personas que afirman haber experimentado respuestas específicas en sus oraciones, lo que esto nos muestra una señal de que existe un Dios personal y activo en el mundo. Ahora, muchos van a decir, ah, pero ¿por qué si Dios te contesta a mí y no me contesta a mí? Bueno, pues ¿qué le estás pidiendo? ¿Verdad? Ahora, hay quien quiere que Dios solucione todo, eh, pues porque desde el punto de vista de esa persona, esa es la solución. El problema es el siguiente. Nosotros como seres humanos somos complejos, o sea, estamos muy bien elaborados, nuestros problemas no son cualquier cosa. Ahora imagínense la complejidad de Dios para decidir, para permitir. ¿Sí? No podemos decir que, ay, pero porque Dios no hace esto, porque Dios sabe lo que hace, que a nosotros nos cuesta entender o no nos termine convenciendo. Ay, no me satisface esa respuesta. Bueno, no significa que no sea así, porque Dios no está para cumplir nuestros caprichos, ¿sí o no? A nivel de razonamiento y a nivel filosófico. Entonces, por otro lado, Dios no obliga a nadie, o sea, a nadie que no sea su hijo a hacer las cosas. Ya siendo hijos de Dios, pues disciplina, ¿sí o no? Que ama a Dios, disciplina. ¿Cuántos nos ha disciplinado el Señor? ¿Sí? Si nunca Dios nos ha disciplinado es porque ni, ni vecinos del Señor somos. Pero si Dios nos ha disciplinado, es porque nos ama. Y el amor de Dios como Padre no es como el de los padres humanos, que a veces tenemos que imitarnos, pero el amor de Dios cuando nos disciplina es más profundo, porque no solo nos regaña o nos dice lo que estamos mal, nos dice lo que debemos cambiar y no solo eso, nos acompaña en todo el camino y nos da las herramientas, nos da su palabra, tenemos la oración, la comunión con Él, no nos abandona. No nos da una patada, ahí te equivocaste, vete para allá. No, Él está ahí en el proceso. Pero para que podamos crecer y para que podamos madurar, hay cosas que Dios nos delega como responsabilidad propia, cosas que tenemos que trabajar. Pero Dios nos da todas las herramientas, sobre todo su compañía, su comunión. Entonces, cuando bueno, nada más para ilustrar esto, cuando Dios le dijo a Moisés que fuera por el pueblo para sacarlo de Egipto, ¿qué fue lo que dijo Moisés? No, yo no voy a ir, yo soy un inútil, y empezaron a flagelarse ahí, ¿no? Y reconocía su debilidad, pero Dios le dijo que fuera, porque Dios iría con él. O sea, Dios no mandó a Moisés nada más, o sea, Dios no, tampoco no agarró las manos de Moisés, ni los pies de Moisés, y los empezó a mover, ¿sí o no? Le dijo, ve, porque yo voy a estar contigo. ¿Y quién fue? Moisés, con la guía de Dios, pero Moisés fue el que se movió solito. Entonces, hay cosas que son nuestra responsabilidad, pero Dios no nos abandona. Entonces, bueno, nada más para cerrar y ilustrar este punto. Estos argumentos y ofrecen una respuesta o un marco para considerar la posibilidad. Lo digo de esta manera, pero sabemos que no es una posibilidad, es la verdad.
de que nosotros fuimos creados o no somos simplemente el producto de procesos evolutivos, sino el resultado de un diseño intencional por parte de un creador inteligente. Aunque estos argumentos puedan ser debatidos, ¿verdad? O no sean conclusivos en un sentido empírico, presentan razones filosóficas y teológicas muy convincentes para creer que nuestra existencia tiene un origen divino y un propósito que trasciende a lo que es puramente natural. Si no somos el resultado, y ya se me fue la hora otra vez, no somos el resultado de la evolución, ¿ok? Somos la creación de Dios. Hermano, usted debe creer eso. Somos creación de Dios. A usted Dios lo diseñó, Dios lo creó. Aquí sí me reservo mucho porque es una opinión personal, pero fíjense cómo nos ha dañado la industria tanto de la moda, la música y muchas cosas que intentan, porque el mundo está gobernado por ya saben quién, intentan desfigurar lo más posible y esconder o de incluso destruir lo más posible la imagen de Dios en nosotros, poniéndole a las mujeres estándares de belleza. ¿Cómo? ¿No han visto cómo a veces se van a los eventos las actrices? ¿Cómo se van? Todas los maquillajes bien raros y luego los vestidos de hilo. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero bueno, y aquí me voy a dar un, un paro teológico, ¿no? Un infarto teológico. Los hombres les dedican, ¿cómo les andan metiendo modas a los muchachitos? El lenguaje en las canciones. Y el otro día estaba ahí caminando, porque aunque usted no lo crea, ya Dios me regañó. Ya estoy yendo a correr más seguido ahí al parque. Entonces estaban unos niños caminando enfrente de mí. Y un niño sin camiseta, para empezar, ¿no? Pero bueno. Los papás, bien, gracias, ¿no? Estaban hablando ellos creo que van a entrenar, creo que los están llevando a, no sé si a box, no sé qué. Pero eran niños, yo creo que no sé, tenían unos 7 años, 8 años. Hablando como adultos, con groserías. Hermanos, niños de 7 años. Que no, y que no sé qué. Hasta me dieron miedo, mejor me hice para atrás y que no me vayan a hacer algo ahorita los tremendos estos de aquí. Hermanos, pero ¿cómo es que un niño sabe más las palabras que tablas de multiplicación? ¿Sí me explico? ¿Cómo es posible? Ah, pero vamos a las casas de las familias hoy en día y los papás ahí viendo la casa de los famosos. ¿Quién sabe qué andan haciendo, no? En redes sociales peleanos y que no sé qué, y que allá, y que en los debates en las redes sociales. No, hombre. Entonces está muy feo ahorita todo, está muy feo. Pero con eso quiero cerrar. Quiero que vean cómo el enemigo está bien comprometido, y esto es lo que vamos a hablar en las siguientes clases, que hemos sido creados a la imagen de Dios, cómo el enemigo está muy comprometido a destruir la imagen de Dios en nosotros. Él sí está con todas las ideas que hay hoy en día, a todo eso de las mujeres de alto valor, que el empoderamiento femenino. ¿Sabe qué acaban de crear? Y no sé si vieron las noticias, la, la, la presidente, que no es la presidenta, es la presidente. No me cree, vaya a ir lenguaje, no. Al rato la agarra la prueba, pero originalmente es presidente. La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de anunciar la creación de la Secretaría de Mujeres, algo así, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, no me vayan aquí a tomar el video por machista, ¿no? Pero hermanos, hermanas, Dios y tías, ¿no? A ver, ¿quién les dijo a las mujeres que no valen? ¿Quién? Al menos en la iglesia hemos aprendido que hombres y mujeres delante de Dios valemos lo mismo. Somos valiosos para Dios. Las mujeres no son menos que los hombres, ni los hombres más que las mujeres. Pero todo lo que atenta contra el diseño de Dios va a destruir la familia y va a arruinar la imagen de Dios en los seres humanos.
Este es el principio de dolores, ¿no? Pero, ¿quién sabe qué otras cosas más se vengan, hermano? De verdad. Pero lo que voy es esto, el enemigo está comprometido a destruir la imagen de Dios. No, hermana, no andan leyendo esos movimientos de empoderamiento femenino, no sé. Usted, para Dios, es valiosa, son hermosas, hermanas, son hijas de Dios, son hijas del Rey. Y Dios, que es el Rey del universo, así como cuida de nosotros, también cuida de ustedes. La diferencia son los roles que Dios nos dio, nada más, las capacidades que Dios nos dio. Porque Dios nos dio capacidades, aptitudes y actitudes para un rol al hombre y a la mujer para otro. Pero ninguno vale más. En fin, ya no me... Si no, porque aquí se me va la bilis, ¿no? Entonces, pero quiero que podamos ir viendo, resumiendo esto, estos argumentos, cómo nos muestran que es más viable creer que fuimos creados por Dios que el resultado de la evolución. Y que como creación de Dios tenemos un propósito, tenemos un valor y una identidad que el mundo o el sistema del mundo no puede apreciar o no lo suficiente como Dios sí lo hace. Entonces, si un día le dicen, ay, vas a la iglesia, ay, no, ¿quién dice tanto daño? Pues el mundo. Y Cristo sanó mi corazón. Es la realidad. Mucha gente le hace como que el feo a la iglesia porque hay pura gente hipócrita, hay más hipócritas en otras partes, pero pues quieren agarrar la iglesia de bajada, ¿no? Entonces, pero vamos a aprender esto, mis hermanos. Que Dios nos creó y es muy hermoso saber que el Rey del universo nos pensó y nos diseñó. Cada detalle de nuestro cuerpo, todo, el cabello, todos los ojos, todo Dios, cada fibra de nuestro ser, Dios lo diseñó. No le, no le produce un sentido de valor y pertenencia saber que el Rey del universo fue el que se tomó el tiempo en su soberanía, en la eternidad, ¿verdad? De decir, a ver, vamos a crear al hombre y vamos a crear a la mujer. A ver, así, así, y así. Pero bueno, hay quienes prefieren creer que vienen de los orangutanes, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, hasta aquí los argumentos a favor de que hemos sido creados por Dios a nivel filosófico, y vamos a entrar ya después, si Dios permite, cómo somos creación directa de Dios, qué es lo que esto quiere decir, que llevamos la imagen de Dios, la semejanza de Dios, y bueno, lo que nos pone en una categoría diferente, o no en la misma, en el mismo rubro que los animales, ¿no? Así que vamos a orar para terminar y si Dios permite, la próxima semana nos vemos. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias esta noche ya porque nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque no somos el resultado de el azar, nada de esas cosas, de la suerte, de la, de la superstición. Somos el resultado de la obra de tus manos, del diseño que tú tenías de nosotros en tu mente, en tu corazón, para crearnos. Gracias, Padre, porque esto nos llena de mucho valor, un valor que el mundo no aprecia, que no puede apreciar, que no puede determinar tampoco. Gracias, Padre. Que nunca se nos olvide que hemos sido creados por ti, diseñados por ti con un propósito. Ayúdanos a cada día a dedicar nuestra vida para que ese propósito, por el cual tú nos has creado, cada día se vea más reflejado, se vea cumplido, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, a nuestras casas, para poder, Señor, disfrutar de nuestra casa, de nuestra familia y aprovechar nuestros días para hacer la sal de la tierra y la luz de este mundo, Señor, para llevar tu evangelio a todas partes, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos, amén.